canal digital de YouTube y en el 88.1 de frecuencia modulada. Tengo el placer, el honor de platicar con dos grandes periodistas, dos grandes amigos, dos grandes personas este día, Temoris Greco y Ernesto Ledesma. Temoris, ¿cómo estás? Hola, hola, es un gusto, Jesús. Ernesto, ¿qué tal? Ernesto, ¿cómo andas? Hola, mi querido Temoris. Jesús, muchas gracias por la invitación. Gracias por hacernos trabajar estos días. Gracias, gracias. Sí, porque si no nos aburrimos y ya sabes, no necesitamos que nos pongan. Es parte de la labor social de uno. Es parte de la labor social de uno, el gusto, cara, dije. Oigan, pues molestándolos para hablar precisamente de lo que fue este año en materia política, de lo que viene, por supuesto. Ha sido un año en donde hemos visto diversos temas, en el tema de la corrupción, Emilio Lozoya, ahora todo el debate en relación a la revocación de mandato, el INE, el tema de la oposición, en fin. Y yo la primera pregunta que te haría, iniciaré contigo, Temoris, es, ¿cuál es tu lectura política de este 2021? ¿Hubo elecciones intermedias? ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo termina este año Morena? ¿Cómo termina este año la oposición? Pues creo que la oposición finalmente en los últimos días, sobre todo, ya concedió, ¿no? Ya reconoció que todas sus estrategias, todo lo que han intentado hacer a lo largo de estos 3 años ya de gobierno de sexenio, no les ha funcionado. Las elecciones de junio intentaron crear la fantasía de que les había ido bien. Les ayudó el retroceso que tuvo Morena en la Ciudad de México, pero no consiguieron sus objetivos, como es evidente. Ellos dicen que lograron limitar o descarrilar la capacidad de Morena de lograr una mayoría calificada en el Congreso, lo cual nunca tuvo Morena esa mayoría calificada. Y aunque perdió de diputados, sigue teniendo el control del Congreso. Y además las encuestas fueron devastadoras desde su punto más bajo, que fue tras la tragedia de la línea 12, en que según el Tracking Poll, que es un estudio diario, un sondeo diario que hace el diario El Economista, llegó a estar en 56% de aprobación. El presidente López Obrador se recuperó de una forma sorprendente y en este momento está entre 65 y 66%, ya lleva una semana ahí. O sea, recuperó 10 puntos en 6 meses después de una tragedia que otro gobernante. Y además súmale los problemas económicos y súmale la crisis de la pandemia, pues cualquier otro gobernante le hubiera costado muchísimo más. Entonces ya están cada quien por su lado buscando negociar. O sea, empezó el PRI, le dieron tirones de orejas al PRI desde decir que porque podía considerar la aprobación de la reforma eléctrica. Luego el PRD se declaró socialdemócrata. Bueno, es una cosa rarísima lo que quiere hacer el PRD. Quién sabe qué eran antes, quién sabe qué son ahora. Pero luego, y ahora el PAN también, primero los gobernadores y después Santiago Krill, pues empezaron a hacer estos nuevos diálogos. Están buscando una nueva manera de hacer oposición, porque como reconoció Marco Cortés, el próximo año les va a ir de la patada, perdiendo al menos 5 de las 6 gobernaturas en juego. Mi querido Ernesto, ¿cuál es tu lectura? Mira, de entrada, si pienso en el cierre de 2021, pues estamos cerrando con un presidente todopoderoso, ¿no? Un caso que no, por lo menos en mi vida entera, jamás había visto que un presidente llegara a la presidencia y que 3 años después tuviera más respaldo de la población que incluso cuando ganó, que ya de por sí era un escándalo y una sorpresa el nivel de respaldo. Creo que ese es más allá de los yerros o aciertos o que se pueda tener en términos reales, le guste a un sector o a otro, pues el respaldo que tiene, que lo identificaba entre 65 y 70%, pues es verdaderamente impresionante. Que cerramos también, me parece, con un año en donde se dan avances muy, muy importantes, en donde el gobierno recupera la rectoría del Estado. En sectores estratégicos, uno, el energético,
lo podemos ver con Pemex, y para muestra un botón, el presupuesto asignado para el año 2022, pues el quinto lugar de los 7 billones que integra el presupuesto, pues el quinto lugar es para Pemex, ¿no? Por poner solo una idea. También los avances importantes en la recuperación del Estado en lo que toca a la reforma eléctrica. Es un avance, me parece, importante, más allá de que vaya todavía a debatirse, le vemos ahí que están en plenas negociaciones. También los avances importantes y la determinación tan categórica en la que ha sido incisivo el presidente en la recuperación de los minerales, el litio, pero no solamente el litio, otros minerales que también, pues la Secretaría de Economía y también la Flor de María Harp, la titular del Servicio Geológico Mexicano, pues que están obligadas a entregarle cuentas al presidente sobre los minerales estratégicos. La minería me parece que adquirió un papel relevante en este sexenio y más en este año. Creo que son de los elementos sustantivos. El otro es la asignación del presupuesto en programas sociales. Jesús Temoris, para este año son 450,000 millones de pesos asignados, lo más que teníamos registrado en el 2018 con Peña Nieto, que eran 100,000 millones. Pues aquí son 450,000 para este año, y en lo que lleva del sexenio, en los 3 años que lleva de sexenio, pues 1,5 billones de pesos asignados para programas sociales. Creo que ese es otro elemento, uno más que colocaría, a diferencia de los años anteriores, es que finalmente tiene un operador político en su gobierno. En la llegada de César Adán Augusto en la Secretaría de Gobernación, pues por vez primera, e incluso para sorpresa mía, no lo ubicaba como un operador político eficaz, Adán Augusto, pero me parece que esos son algunos de los elementos que tocaría en lo que toca a este gobierno. En lo que toca a lo pro, hay otras cosas que me parece que hay estancamientos o retrocesos, pero ahorita lo seguimos comentando. A eso iba precisamente. Viene 2022, hay en juego nuevas gubernaturas, pero también hay una discusión sobre la reforma energética, sobre la reforma eléctrica. Hay una discusión también sobre la revocación de mandato. Estamos ante dos visiones de país que están en el poder legislativo, en el poder político, y que estarán en la mesa electoral. ¿Cuáles son los hierros de Morena, mi querido Temoris? ¿Cómo enfrentar Morena este panorama? Porque escuchando, hablamos de un presidente con una enorme popularidad, hablamos de un partido en el poder que parece que cada día se consolida más como fuerza hegemónica, pero ¿con qué se topa Morena en el 2022, incluso internamente? Uno de los grandes problemas que tiene Morena es que no respeta sus bases, no respeta a sus aliados, no respeta los estratos sociales de los cuales proviene y representa. El tirón de Andrés Manuel es tan fuerte que Morena se puede permitir cometer cualquier clase de errores, y de todos modos no lo paga, porque la gente sigue votando por el presidente. Pero tú ves las candidaturas que presentó, por ejemplo, este año, una gran cantidad de ellas fue de personajes totalmente ajenas al movimiento político o social que sustenta a Morena. Es gente que viene del PRI, del PAN, también del PRD, gente que responde a intereses empresariales, que responde a intereses caciquiles, y que no forman parte de ese espíritu de cambio que tiene ese partido. Entonces, además también está este pleito con los aliados, un pleito que, por cierto, ha conducido al presidente, ¿no? En el momento en que el presidente, demostrando que, a pesar de su gran olfato político y de su sensibilidad hacia ciertos temas, no está entendiendo muchos de los procesos sociales importantes del siglo XXI, en el momento en que el presidente declara que el feminismo, que el ambientalismo, que los derechos humanos, que la defensa de las minorías sexuales son inventos del neoliberalismo,
no solamente se desliga de estos procesos tan importantes, sino que además les da la espalda a mucha gente que lo apoyó y que lo ha seguido apoyando en su proyecto político. Entonces creo que Morena debería, no tengo gran esperanza, pero debería corregir la forma de selección de candidaturas y debería también restañar las heridas y volver a buscar a esos aliados que además para proyectos futuros, para lo que venga después de Andrés Manuel, sea con Claudio, con Marcelo o con alguien más, los van a necesitar. Y que Ernesto, ¿el enemigo de Morena es Morena en un momento dado? Sí, particularmente quienes conducen y manejan Morena, ¿no? En especial el presidente de Morena, Mario Delgado, ¿no? Pero si te fijas, todos los dirigentes de todos los partidos políticos son un lastre, son una pesadilla. No hay, o sea, tú le buscas y no sabes cuál es peor que el otro, ¿no? Porque si te concentras en uno, pues dices, este es el peor, pero cuando te pasas al otro, pues ya dudas si ese es el peor o no. Ese me parece uno de los grandes desafíos, ¿no? Que sigue en Morena permeando. Las decisiones se toman arriba, no las toma la militancia. Así que, pues si no hay una rebelión importante por parte de la militancia, pues me parece que Morena se va a perder. Estas elecciones que vienen para el 2022, que ya tienes ahí a los candidatos perfilados y candidatas, pues bueno, pues otra vez está, pues quiénes hicieron las encuestas, en dónde las hicieron, cuál es la metodología. Pues sigue habiendo ahí un manejo oscuro por parte de la dirigencia y además están confiados en que no van a tener costos. Ya los tuvieron en la elección pasada, en la Cámara de Diputados. Se perdió un número de escaños importante que ahorita hubieran podido, no estarían en un debate y en las circunstancias que está ahorita el partido Morena, por ejemplo, con la reforma eléctrica o con reformas que se tienen que hacer como el de la ley minera o la recuperación del litio y otros minerales. No estaría Morena en la condición que está si no hubiera intervenido de la manera en que intervino el presidente Mario Delgado. Que Mario Delgado obedece a no sé qué poderes, pues yo no sé a cuáles son. En eso no me consta quién manda ahí. Lo que sí me consta, y nos consta a todos los mexicanos, y particularmente a los de Morena, es que pues obedece órdenes o él las toma y son totalmente arbitrarias. Creo que ese es uno de los lastres pues, más importantes con los que tienen que remar por la militancia de Morena, sacarse esa pesadilla que se llama Mario Delgado y pues tratar de convocar a renovar ahí algunos cuadros allá arriba, no abajo, arriba. Creo que ese es un elemento fundamental que tendrían que estar viendo. Y otra es pues el presidente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con las iniciativas que tendría que estar presentando. Me parece, Jesús y Temoris, que hay los adversarios que le dice el presidente. Ya quisiera yo que fueran adversarios los de la ultraderecha o el sector más conservador o de ultraderecha, son enemigos, porque la diferencia entre un adversario y un enemigo, pues es que el enemigo, el adversario te quiere ganar y el enemigo te quiere destruir. Y está clarísimo que tiene enemigos el presidente. El problema es que estos adversarios que elige el presidente, yo me refiero aquí, por ejemplo, a otro sector, que es este sector que se considera, que dice el presidente, los polos se tocan, ¿no? La izquierda radical, que le dice él, pues si es la izquierda radical, pues entonces ¿dónde está él? En el centro. Y si está en el centro, pues se toca más
a la derecha desde el centro, que es izquierda radical. Hay ese sector, Jesús Temoris, que me parece que es lamentable el bloqueo y el distanciamiento que tiene contra grupos que trabajan en territorios indígenas, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, que haciendo un lado el caso Ayotzinapa, en todo lo demás, simple y llanamente no están atendiendo el Centro Fray Juan de Larios en Coahuila, tampoco el Centro de Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas, el Centro Miguel Agustín Pro, organizaciones que, Serapaz, organizaciones que han jugado un papel y que tendrían que ser un engrane, un puente para el presidente, pues simple y llanamente toda población que trabaja con estas organizaciones simple y llanamente quedó en el abandono total, y eso pues nosotros lo hemos podido constatar en campo. Enemigos efectivamente que buscan destruir a un presidente de la República. ¿A quién ubicamos, mi querido Temoris? Más allá del PRI, más allá del PAN, del PRD, que uno entendería una disputa político-electoral válida, ¿a quién ubicamos como los enemigos precisamente del gobierno federal y qué tanto tienen la posibilidad de que en este 2022 puedan mermar la popularidad del presidente? Hay algunos personajes de la industria de los medios de comunicación que son muy visibles, ¿no? Pero yo creo que a nivel político los enemigos se les está desfondando el proyecto. O sea, si ubicamos a la gente de Frena, pues hasta el momento no han sido más que unos títeres ahí que no van a ningún lado. No, ojalá que no lleguen a constituir algo más serio, como por ejemplo como lo que pasó en Chile, que José Antonio Kast creció hasta convertirse en una alternativa real de poder, pero por lo pronto siguen siendo los loquitos que están chiflando en la loma. Está el proyecto de Sí por México, está el proyecto de Claudio X y de Gustavo de Hoyos, que son empresarios que tomaron como sus empleados a los dirigentes de los partidos políticos, que como dice Ernesto, pues las dirigencias de los partidos son, para donde voltees a verlas, son un desastre. Pero bueno, los tomaron como empleados, pero no estaban, ellos pensaban que con tener a los jefes de los partidos ya tenían el control de la oposición, y les salió otro grupo, les salió otros políticos y otros activistas que son de oposición y que no se sintieron adecuadamente representados en el proyecto que traía Claudio X y quisieron mejorar sus términos de negociación agrupándose de otra forma. Pero ya hasta los partidos se les están yendo, ya hasta los empleados se les están revelando los patrones, ya hasta Jesús Zambrano dice que él, que es el representante de un partido que existe solamente porque el PAN lo cobijó bajo su alita. Ya hasta Jesús Zambrano dice que él no tiene por qué tomar órdenes de Claudio X, hasta Zambrano se le reveló. Entonces, a mí me parece que incluso ante el tema de la revocación, ellos ya se dieron cuenta que hacerle una oposición dura a Andrés Manuel le funciona, es funcional para el proyecto de Andrés Manuel. Por eso ya tú ves hoy columnistas que dicen, nosotros los que nos oponemos al presidente no queremos que se vaya el presidente, no queremos revocarle su mandato, no queremos que acabe su gobierno, porque ya se dieron cuenta, uno, que no lo van a tumbar, y dos, que son funcionales a las estrategias presidenciales, el hacer esta oposición dura. Entonces no veo, y por el otro lado tú pensarías, los enemigos tradicionales de los gobiernos que se califican de izquierda, que son Estados Unidos, los grandes empresarios y el ejército, pues todos están comiendo de la mano de Andrés Manuel, comiendo de la mano, también tomando prebendas a cambio. O sea, no están ahí por tontos, están ahí porque les conviene. Pero los empresarios están en su consejo asesor empresarial, que uno tendría que preguntarse por qué unos señores que no han sido electos por nadie tienen acceso al oído del presidente. El ejército, que está teniendo una influencia que no habíamos visto desde que Miguel Alemán recibió el poder de los militares, y Estados Unidos,
que tanto con Trump como con Biden, Andrés Manuel ha logrado establecer una interlocución eficaz con ellos, y que necesitan a México para controlar uno de los grandes talones de Aquiles, de los puntos débiles del gobierno de Joe Biden, que es el de la migración. Ernesto. Sí, mira, a mí de los puntos que me parecen importantes también rescatar, Jesús Temoris, tiene que ver con la dependencia que tiene ahora el gobierno de la República con las Fuerzas Armadas. Se convirtió las Fuerzas Armadas en un paragobierno, por decirlo de alguna manera. Y claro, cuando te colocas, uno hace el ejercicio de colocarse ahí arriba, cuando piensas en materia de seguridad nacional y de seguridad interna, y en poder garantizar, que se pueda garantizar el desarrollo de los proyectos sociales y productivos que quieres impulsar durante tu mandato, pues yo me estoy tratando de imaginar al presidente cómo llegas arriba y dices, pues ¿de quién me agarro en materia de seguridad interna? En materia de seguridad nacional. ¿De la policía? Pues ¿de cuál? ¿No? O sea, entiendo que el presidente, ya estando ahí, vio las cosas que no había visto y tomó la decisión de usar a ese ejército en materia de salud, en materia de ingenieros, en materia de construcción, en materia de negocio, en materia de fuerza, de fuerza armada. El problema es que en materia de seguridad, pues no hay avances, sino más bien hay un retroceso importante. No hay un resultado cabal, y eso pues lo podemos ver quienes estamos haciendo los recorridos en campo, porque una cosa es la teoría y otra cosa es cuando vas ahí a distintas entidades de la República y ves la condición en la que están viviendo en materia de seguridad. Si hablamos de desaparecidos, si hablamos de ejecutados, de homicidios calificados, pues es verdaderamente tremendo. Si hablamos de la situación que tenemos las y los periodistas, esa parte me parece, una de las grandes deudas que sigue teniendo el presidente de la República. Hay entidades donde nosotros hemos podido constatar que, por ejemplo, este año 2021, la presencia de la Guardia Nacional se triplicó. Pero ¿cuál es la operación de la Guardia Nacional en campo? Pues la gran pregunta, ¿no? Sigue siendo la gran pregunta. Y esto, ¿por qué lo coloco ahí? Porque en la medida de lo que hemos presenciado en Coahuila, en Veracruz, en Tamaulipas, en Chiapas, por poner solo esos 4 estados, o algunos estados del norte como Sinaloa, la Guardia Nacional tiene una presencia de observador, pero nada más. Está este gran dilema de, bueno, pues si se combate a los cárteles de la droga por la vía de la fuerza, pues puedes generar tragedias como las que generó el expresidente Felipe Calderón o el expresidente Enrique Peña Nieto. Pero tampoco te puedes quedar nada más de observador, porque hay entidades de la República Mexicana, hay municipios enteros que están 100% controlados por cárteles de la droga. Y eso ha colocado la situación de las poblaciones insostenible, y es paradójico porque esta pretensión de hay que atacar las causas, que uno celebra que un presidente quiera atacar las causas, pero una cosa es atender una necesidad pensando en el futuro y en los que viene, pero también tienes que hacerlo en el presente, porque hay una condición de zozobra escalofriante en varias poblaciones, y simple y llanamente me pareciera, tengo a veces la impresión que hay zonas y lugares a los que ya se renunció atacar, enfrentar ahí la situación de una manera mucho más importante, porque el abandono es total.
En ese punto quiero cerrar con este tema, mi querido Temoris. La inseguridad, la violencia. Venimos de un año en donde se detiene a Emma Coronel declara, se habla de fracturas al interior del cártel de Sinaloa, se detiene también a la esposa del Mencho, una mujer dedicada sobre todo al tema de lavado de dinero, se habla de divisiones también en el cártel de Jalisco Nueva Generación, pero nos topamos también con una violencia de todos los días, una violencia en Guanajuato, en Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas, la Ciudad de México, acaba de ser asesinado uno de los integrantes de los Rodolfos, ya mencionaba Ernesto, hay zonas totalmente entregadas al crimen organizado como en Michoacán. ¿Qué nos espera en este 2022 en esta materia? Yo, pues ahí tampoco soy optimista. Ya Ernesto nos ha dado un panorama bastante duro y realista de cómo están las cosas, de cómo la Guardia Nacional no está dando los resultados que se prometieron. Seguimos, o sea, no se ve, o sea, todos los gobiernos desde Felipe Calderón han dicho, utilizaremos a los militares mientras construimos una fuerza policíaca civil que sea eficaz y que sirva, y esto no lo tenemos, no parece que esté funcionando, ya son 3 años de la Guardia, o sea, ya no existe el bono de confianza de están empezando, de la están formando. Y además, no es suficiente con una fuerza preventiva de seguridad preventiva nacional. Hacen falta fuerzas estatales y fuerzas municipales, porque tienen distintas funciones y tienen que actuar a esos diferentes niveles. Y ahí no se está haciendo absolutamente nada. En los estados y menos en los municipios se está haciendo nada. Si tú no puedes, bueno, además de que hay municipios que no tienen ya fuerza pública de seguridad, otros son los enemigos, son los policías municipales. El grupo criminal que controla el municipio es la policía local. Entonces, ¿cómo vamos a combatir esto? O sea, ¿cómo vamos a lograr un cambio, al menos de tendencia en cuanto a la violencia? No se ve. No se ve, no se ven planes, no se ve que lo que se está haciendo esté funcionando. Sí es una cosa que debe preocuparnos mucho porque parece que solamente nos queda esperar a ver si en el siguiente sexenio quien quiera que quede, ahora sí tiene un proyecto integral nacional de seguridad pública que pueda rendir resultados. Cierro contigo, me quedo Ernesto. El tema de la seguridad ya nos planteabas un escenario, pero profundizándolo incluso más. Hubo elecciones este año. Esta relación entre los que llegan al poder y el crimen organizado. Elecciones sobre todo en las franjas donde opera el cártel de Sinaloa. Ya escuchamos al gobernador de Sinaloa hablar de que los chapitos no deben absolutamente nada en esa entidad. ¿Qué pasa con esta economía criminal? ¿Qué pasa con estas empresas criminales? Sí, mira, qué bueno que lo preguntas porque ese es precisamente lo que quería ahorita abordar. El resultado de las elecciones, donde Morena pues llega ya a 15 gubernaturas más, y pues te está dejando, ahora sí tienes un periodo completo, el año 2022, en esas entidades federativas donde ganaron los candidatos de Morena, se tiene que ver el cambio. Soy como Temoris, escéptico en ese sentido, pero también concediéndole también al presidente, es bien complicado atender un problema de seguridad cuando tienes un gobernador en contra. Es prácticamente te hace eso, el trabajo te lo hace imposible crear o generar las condiciones. Pero ahora, con este resultado electoral, pues ya tienes la mayoría de las entidades federativas, pues que tendría que haber una articulación y tendría que verse un resultado importante, y eso tiene que ver también con la supervisión de los gobernadores que no hagan vínculos con cárteles, con grupos criminales. Ese por un lado. Por el otro, este 2022 hay elecciones para 6 gubernaturas más. Se habla de 5 casi ganadas. Yo creo que hay una fuerte posibilidad de que sean el carro completo y sean las 6.
Creo que hay una posibilidad de eso. Mira, si se obtienen todas esas gubernaturas, más las que ya se tiene, 2022 tendría que ser el pivote motriz, la motricidad más importante en el periodo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tendría que allanarse ya el camino para pensar en el 2023, Jesús Temoris. Porque fíjate, tendrías casi todo el país vinculado o relacionado con tu gobierno, por un lado. Por el otro, los gastos que le implicó un proyecto como el aeropuerto, como el proyecto del Tren Maya, como el corredor transísmico, en esos dos estaría en su recta final. Pero ya se termina el aeropuerto. Es decir, el gasto se va a liberar. Eso que está invirtiendo ahí se va a liberar, va a tener más recursos, y que me parece que ese va a ser otro elemento muy importante. Lo que la oposición subestimó es que siguió tratando al presidente como si fuera candidato o como si fuera un opositor. No entendió ni dimensionó que era el presidente de la República Mexicana. Es decir, que tenía el poder adquisitivo que nunca antes tuvo y que ellos sí tuvieron. Y eso hace una enorme diferencia también. Me quedo Temoris, me quedo Ernesto. Yo les mando un fuerte abrazo y mi agradecimiento eterno, de verdad, por su generosidad en la octava durante estos 12 meses. Y ya saben, mi admiración en todos los sentidos. Oye, sí, te iba a pasar la dirección para que me envíes la